lógica del capital desecha al humano. Capital humano, no. Avancemos nomás. Bueno, en principio, mil gracias por la oportunidad, por la charla, por compartir, aunque sea una media hora en este espacio. Así que es algo que veníamos hablando hace rato, ¿no? Yo recuerdo que una de las primeras conversaciones fue hace como 2 años, que teníamos ganas de hacer este vivo, pero bueno, por circunstancias mutuas no hemos podido. Sí. Así que, y se me ocurrió un poco este tema, ¿no? Algo que vos ya habías traído en algún momento, la cuestión de la esclavitud moderna. Y yo fui barajando como diferentes conceptos con respecto a qué es lo que hace, y mucho pensando también en la política argentina actual, ¿no? Porque no está desconectado esta cuestión de la esclavitud moderna con la cuestión del individualismo, la autoayuda y la política, porque todo esto no deja de ser parte también de una ideología para promover una cierta psicopolítica, una cierta biopolítica, ¿no es cierto? Sí, total. Entonces, desde ese lugar, digo, ¿hasta qué punto no nos estamos encaminando, quizás a nivel, no sé si Latinoamérica, pero por lo menos en algunos países de Latinoamérica también, hacia una necropolítica? ¿Sí? Vale. Partiendo de un necrocapitalismo, ¿no? Sí, total. Digo, o sea, yo nomás para dejar el precedente, y obviamente como esto se va a quedar grabado, para la gente que está llegando tarde, no se preocupen. Después lo voy a subir también a mi canal de YouTube para que puedan aventarse la plática tranquilamente todos así. Digo, aquí la verdad, de nuevo también, Diego, muchas gracias por insistir y por la invitación. La verdad es que sí, muchas veces se me pasa y entre estar viajando y tampoco le dedico tanto tiempo a redes como la gente piensa, se acaba quedando pendientes, ¿no? Pero la verdad es que sí, digo, sigo tu contenido desde hace casi 2 años, admiro tu manera de pensar, tu manera de expresarte, me parece importante darle espacio a voces como la tuya, principalmente en este momento de Argentina, ¿no? Que se está censurando tanto la crítica, las voces de la disidencia. Me parece muy importante que tengamos, pues, por lo menos estos lugares de espacio y de comunicación, ¿no? Entonces, dentro de lo que pues, he tratado de mantener pues, también un vínculo bonito y mutuo con diferentes amigos, te incluyo en la lista, en Argentina, pues en este momento tan complicado. Para la gente que no te conoce, Diego, yo creo que valdría la pena, antes de entrar de lleno al tema, si pudieras hacer un poco de tu background, o sea, tu línea de investigación, y luego regresamos al tema que estoy completamente de acuerdo contigo, que es vincular como esta condición actual del capitalismo tardío, con necropolítica, con sociedades del control, que ahí seguramente es donde nos vamos a meter como más a lo profundo del asunto, pero me gustaría que empezaras también platicando un poquito sobre tu background, tu línea de expertise, y de ahí partiéramos a la conversación, ¿te parece? Buenísimo, excelente. Bueno, en principio soy licenciado en filosofía y digamos como que mi línea de investigación siempre ha sido la filosofía antigua. Y como la filosofía antigua, no soy un clasicista, sí quiero aclarar esto, no soy un clasicista. Un clasicista es, no soy una persona que pretende volver al pasado porque el pasado es mejor, o la filosofía que se hacía de Platón y Aristóteles es la verdadera filosofía. No pienso eso. Sí pienso que los filósofos antiguos tienen todavía algo que decir, y como decía Iván Acosta, una frase que a mí me ha calado de alguna forma, fue una profesora y sigue siendo profesora de la Universidad de Buenos Aires. Ella dice: los antiguos tienen una forma particular de ser antiguos, porque en su forma de ser antiguos dan respuesta a los problemas filosóficos modernos. Total. Y a partir de ello, y un poco haciendo esto de divulgación, aparecen ciertos fenómenos políticos en la Argentina con los cuales uno no se puede quedar callado. Yo no puedo seguir hablando de Platón, Aristóteles, de la República, de los estoicos, etcétera, sin meterme de lleno en la realidad, ¿sí? La realidad, que es lo que piensa verdaderamente el filósofo. Un dato importante, ¿no? O sea, el filósofo no piensa la filosofía solamente, sino que fundamentalmente piensa la realidad. O sea, la realidad es la materia prima del filósofo en este aspecto. Perfecto.
No, pues buenísimo. Y la verdad es que completamente de acuerdo contigo. Digo, ahí no sé si ubiques a mi hermano Mateus. Mateus también estudió filosofía, está haciendo ahora la maestría y él Sí, también sí, está sí, mucho sí. más enfocado en la lectura de los clásicos. Pero la verdad es que me encanta la manera como lo planteas porque justo es eso, ¿no? O sea, no es como sentarte en la torre de marfil de la filosofía y hablar sobre los clásicos y dejar que la prueba del tiempo valide si realmente el pensamiento tiene algo que decir o algo de verdad, sino también, o sea, abordar la urgencia, abordar el sufrimiento, el día a día, los problemas que se nos plantean en lo contemporáneo y usar el pensamiento antiguo que, como dices, muchas veces ayuda a articular cuáles son los dolores o los puntos de trabajo o los eventos que surgen o nuestro rol como sujeto, obviamente replantearnos muchas de las preguntas que están implícitas en la propia manera como entendemos la actualidad, ¿no? Entonces, perfecto, está Totalmente. clarísimo tu planteamiento. Ahora sí, si quieres, regresemos, ¿no? Dale, Digo, la buenísimo. verdad es que, o sea, Milei no deja de dar noticias, cabrón, y No, sinceramente lo es siento mucho increíble, el porque es tipo, una no te aburrís locura. nunca. Sí, 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 o sea, literalmente todos los días me meto a revisar y sale una ley nueva que trata de subirse los sueldos y ahora quiere traer importación de alimentos, replicar los errores de los 90, o sea, es que es un ambiente caótico, ¿no? Entonces mi pregunta hacia ti es, o sea, tras este contexto, o más bien frente a este contexto de un bombardeo de potenciales problemas y de información, ¿cuál es tu aproximación estratégica, ¿no? O sea, ¿cómo afronta una persona con un cierto nivel de responsabilidad intelectual este momento histórico que les está tocando vivir a los argentinos? Bueno, si vos te fijás desde hace más o menos un año atrás, gran parte del contenido de mi Instagram ha cambiado, ¿sí? Ha girado. Originalmente, y de hecho yo mantengo el nombre y no lo voy a cambiar, Filosofía a la Vida. ¿Por qué? Porque inicialmente cuando comencé con este proyecto, mi idea era mostrar cómo la filosofía se lanza a la vida con el objetivo de servir al ser humano. Claro. Si no es una filosofía de la vida, no se extrae de la vida, sino que va hacia la vida. Primero hace filosofía y después va hacia la vida. Lo cierto es que la vida no abarca solamente la vida del individuo, la vida también abarca la vida política, así que cuando hablo de vida no hablo solamente de vida individual, del individuo en particular encerrado en su casa, en su familia, sus hijos, sino más bien de la vida también en tanto un vivir inserto en una sociedad. Entonces eso de alguna forma me ha impulsado o por lo menos me ha impelido a hacer modificaciones sustanciales en los temas fundamentales que yo quería abordar, porque a ver, a mí me entusiasma, mi corazón está en la filosofía antigua, eso todos los que me conocen lo saben, tengo una cierta afección, soy afecto a la filosofía de los clásicos, del periodo helenístico y demás, pero también es cierto que ha sido necesario empezar a pensar la filosofía también desde un lugar más relacionado con el presente. De hecho, hoy conversaba con un alumno y le decía, cuando los filósofos griegos hablaban de taonta, taonta es la realidad, significa las cosas que son en griego, taonta es el participio presente del verbo ser. Y como es el participio presente del verbo ser, no se refiere a las cosas que fueron o a las cosas que serán, sino a las cosas que son en este momento. Y en este momento, las cosas que son la realidad argentina. Entonces, desde ahí también hay que empezar a hacer filosofía. Claro. Claro, claro. Perfecto. Entonces, si quieres, ahora sí abordamos el tema de cómo esta condición neoliberal, que me parece que es bastante relevante, como lo mencionabas, es un fenómeno que probablemente está exacerbado en Argentina, pero muestra definitivamente señales de explosión o sea, casi como si fuera un tipo de virus, ¿no? Que muestra ya síntomas en el resto de Latinoamérica, lo cual es sumamente preocupante, ¿no? Y lo que me gustaría escuchar de ti es la relación que existe entre el liberalismo clásico como filosofía política y la manera en cómo el liberalismo clásico se vuelve autoritario, bélico, con tintes neofascistas en el momento que se le aprieta el cinturón, ¿no? O sea, es como para pasar las medidas necesarias para asegurar la política del liberalismo, se apelan a
actividades, a praxis que son protofascistas, autoritarias, represoras, ¿no? Es como que, o sea, llegan al poder con discursos de libertad en un sentido metafísico abstracto que no tiene ningún vínculo con la realidad, y una vez que están en el poder es represión, agresión, política de shock, entreguismo, anglofilia, ¿no? Con tal de cumplir estas metas de supuestamente ahora sí llegar a una sociedad libre, ¿no? ¿Y qué implicación tiene este proceso, que creo que lo mencionaste, que es la necropolítica, que a fin de cuentas pone a los sujetos como carne de cañón? O sea, que nosotros somos reducidos a menos que humanos como parte de la materia prima necesaria para la producción del capital como lógica y fin en sí mismo. Ya, en principio, me gusta mucho un autor que no tiene nada que ver con la política en sí, digamos. Es un antropólogo, y este antropólogo escribió varios textos, entre ellos uno sobre mito y verdad, por ejemplo, que lo que va... sí, estoy tratando de recordar, ¿viste cuando se te van Sí, sí. los autores de la cabeza? Sí, bueno, pasa. ahora me voy a acordar. Ahora me voy a acordar. Mircea Eliade. Mircea Eliade. Bueno, Mircea Eliade va a decir en Mito y Verdad que cuando las diferentes civilizaciones logran asirse de los principios, de sus mitos, de los orígenes de sus mitos, lo hacen porque de esa forma pueden dominar las consecuencias de sus mitos. Es decir, de la misma forma que un mito lo que hace de alguna forma es mostrar cómo se lleva o se llega a una determinada instancia, ya sea social, política, como por ejemplo la institución matrimonial, al yo reproducir el rito del matrimonio basado en el mito del primer matrimonio, lo que hago es dominar, como Dios dominó, la unión. ¿Sí? El mito lo que hace buscar es la unión, y por ende lo que busca de alguna forma también es dominar, ¿sí? Dominar y controlar. Entonces, desde ese lugar pienso que para poder responder a tu pregunta hay que ir a los orígenes, ¿sí? Y tratar de dominar los orígenes del capitalismo, ¿sí? Y en esto Max Weber ha sido más que elocuente cuando asocia el capitalismo y por ende después sus hijos sucedáneos, en parte el liberalismo y el neoliberalismo, que van a tener bases en el capitalismo inicial, tiene bases calvinistas. Claro. Esas bases calvinistas posicionan, más allá de que después aparece la primera fase del individualismo y demás, digo, esas fases calvinistas posicionan al ser humano como criatura de un Dios y posiciona a ese líder humano como alguien que accede a la voluntad divina. Sí, total. Desde ese lugar no cabe la otra posibilidad que ciertos totalitarismos, es decir, esta constante letanía del liberalismo, tanto clásico como el neoliberalismo, de asumir un rol casi fundador, mesiánico. Lo podemos ver, por ejemplo, no sé, en Carlos Saúl Menem, que tenía la capacidad de recitar pasajes de la Biblia a mansalva, de hecho, enteros. O sea, es tremendo. Bueno, Milei lo mismo, acomoda las posiciones, los pasajes de la Biblia a su gusto y piacere. Es decir, creo que gran parte de lo que está sucediendo tiene que ver con ese supuesto acceso a una supuesta conexión con lo divino y por ende espiritual, que está llevando de alguna forma a que se caiga en una especie de autoridad teológica, teologal, en una especie de pseudo-teocracia, donde en una pseudo-teocracia no hay posibilidades para las disidencias, en una teocracia no hay posibilidades para el disenso. De hecho, lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de Moisés, cuando se le revelan Datán y Abiram, que él ora al cielo y se abre la tierra y se los traga a Datán y Abiram. O sea, básicamente es lo mismo que intenta hacer de alguna forma Milei, ¿no? Porque todas estas corrientes así neoliberales, libertarias, que intentan predicar un supuesto acceso al uno, a Dios,
a un cierto mesianismo, terminan convirtiéndose en totalitarismos. Totalitarismos individualistas, porque no dejan de ser, como dice el apóstol Pablo, su Dios es su vientre, o sea, lo único que les interesa es ellos mismos. Sí, está muy interesante la manera como lo planteas y concuerdo, ¿no? Como si la historia, en algún sentido, tanto la modernidad, la ilustración, o sea, la victoria, la razón, es un tipo de secularización de una serie de valores, como tú dices, ¿no? Pues, o sea, calvinistas, pero a fin de cuentas como la estructura, la relación entre el individuo y Dios permanece, pero la religión acaba como secularizada y esconde bajo otra estructura mitológica los mismos valores y la misma relación. Y me parece sumamente bien planteado y es importante. Por eso estas críticas tienen que ir de la mano. La gente tiene que entender que la crítica del capital, como perfectamente lo planteó Diego, tiene que ir de la mano con una crítica a la modernidad, con una crítica al humanismo, ¿no? O sea, que muchos de estas corrientes de pensamiento traen embarazado ese mismo error fundamental de la manera de pensar que lleva, justifica y de alguna manera de ahí emana lo que hoy conocemos como la lógica del capital, ¿no? O sea, que tanto es el individualismo, la relación teológica, pero como secularizada con el dinero, ¿sabes? La justificación de las cosas, el hombre y su alma, la relación de posesión con el cuerpo, el individualismo sistemático, el mito de la meritocracia, ¿cómo se llama? El excepcionalismo antropocéntrico, ¿no? El pensar que el humano tiene un lugar privilegiado dentro de la ontología, ¿no? Y el humano se reserva un derecho de domar a la naturaleza, domar a las fuerzas, es el que doma, porque como dijo Diego, es el que hereda ese poder divino que le fue competido por los dioses, ¿no? Entonces, completamente de acuerdo contigo que ahí hay mucho trabajo que hacer en desmistificar, y a fin de cuentas parece que esto es lo importante, ¿no? Porque digo, si has visto un poco mi contenido, yo soy muy evidente en esto. O sea, mi caja de herramientas es muy materialista y dialéctica, ¿no? O sea, yo soy descaradamente abierto hoy actualmente por lo menos es mi manera de leer el mundo y yo siempre batallo con esta relación entre entiendo el rol de la crítica en el sentido kantiano de que nosotros tenemos que revelar los supuestos a priori detrás de cada premisa para ver cómo se sostiene cada uno de estos planteamientos, pero también mi caja de herramientas materialista y dialéctica siempre me hace pensar que, digo, a fin de cuentas son las condiciones materiales las que producen las superestructuras ideológicas, ¿no? Entonces, estas superestructuras ideológicas no son las que cambian el mundo, sino que son las que son producidas a raíz de los cambios en el mundo material. Entonces, totalmente. Es interesante pensar que, claro, la crítica nos lleva hasta un cierto punto de una capacidad de entender cuáles son las condiciones materiales subyacentes que producen estas relaciones ideológicas, pero no necesariamente nos da una autonomía de cambiarlas. Y no podemos esperar que solo con los cambios ideológicos o los cambios de conciencia o la capacidad crítica vayamos a llegar realmente a hacer un cambio material, sino que nosotros tenemos que hacer el salto de la capacidad crítica, interpretativa y racional para buscar cambiar el mundo, ¿no? Que fue lo que dijo Marx, que es los filósofos durante tiempo han intentado interpretar el mundo, pero el punto es cambiarlo, ¿no? Esa es la frase del materialismo dialéctico, es no trabajar sobre la ideología directamente, sino entender que hay una serie de bases materiales que producen los cambios ideológicos. Totalmente. Sí, de hecho, es imposible que haya cambios ideológicos sin primeramente cambios materiales, porque, como dice Marx, por ejemplo, en la ideología alemana, los dueños de los medios de producción son los medios también de la ideología. Exacto. Los dueños venos prohibiendo TikTok. Claro, por ejemplo, acá en Argentina hay varios casos de influencers que son críticos del gobierno y de alguna forma ya le empiezan a restringir el acceso a determinados contenidos o por lo menos a bloquearles las cuentas. Con cuentas estamos hablando de 2-3 millones de personas. No, es decir, es realmente 26. Totalmente. Sí, totalmente. Una locura. Y aparte porque tiene mucha llegada. Creo que en ese sentido Milei está dando mucho de qué hablar, porque no sé si vos lo notás, pero el tipo es de manual. Sí. Mira, hoy hice un post que lo publiqué hace cosa de, 20 minutos, porque se me ocurrió pensar o sea, a partir de una serie de imágenes que vi, por ejemplo, en un profesor que es también muy conocido acá en Argentina, es el profesor Romero, opositor del gobierno, etcétera, etcétera. Había un flyer que había publicado él en Instagram que mostraba 3 periodos: el periodo de Menem,
cómo hablaba de las restricciones, cómo levantar las restricciones a la importación para poder controlar los precios. Lo mismo sucede en la época de Macri y lo mismo sucede en la época actual. Entonces dije, ¿no tendremos una compulsión a la repetición? Es decir, Argentina necesita ir al diván urgente, Sí. porque de alguna manera, y esto lo va a traer Freud en un texto de 1914, cuando introduce la noción de la repetición, que básicamente la podemos definir en repetimos para no recordar. ¿Sí? El individuo actúa porque su mente olvida. Bueno. Es decir, olvidamos. Y como hemos olvidado, y algo interesante que dice Freud, que no lo había leído antes, es que lo que olvidamos no son necesariamente eventos o hechos. Lo que termina siendo reprimido son los nexos y las consecuencias, de tal forma que los hechos se ven de manera aislada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vemos, no sé, un Martínez de Oz que instauró ciertas políticas neoliberales y ahí queda. No vemos las consecuencias ni tampoco vemos los nexos causales. Vamos a Macri o a Menem y pasa exactamente lo mismo. Entonces, cuando viene Milei y uno hace la crítica correspondiente, te dicen, ¿pero qué tiene que ver Martínez de Oz y Macri con Milei? Y no le pueden ver el nexo causal. ¿Por qué? Porque ven eventos necesariamente individuales. ¿Sí? Necesitamos ir al diván, eso es urgente. No, buenísimo el análisis, Diego, buenísimo, güey, me encantó. Digo, aparte, o sea, me conecta también con algunos de los temas que queríamos conversar, que quedaron como pendientes en el tintero, que también de alguna manera parece que este momento en el que estamos viviendo pierde su relación temporal. O sea, digo, a fin de cuentas, para mí esto siempre ha sido un problema, ¿no? Como que la aproximación que existe, dominante ideológica hoy en día, todavía existe como una tendencia al pensamiento trascendental, a buscar la esencia de las ideas, ¿sabes? O sea, yo sinceramente todavía veo un gran enemigo en el idealismo que está implícito en el liberalismo. ¿Okay? Y es el idealismo el que hace que los objetos ontológicos de la conciencia sean abstractos. Totalmente. O sea, se abstraen los objetos de la conciencia, ¿no? De economía. Claro, y los eventos se abstraen, ¿no? O sea, si el evento se abstrae, obviamente, es que lo que me gusta mucho, por ejemplo, del pensamiento de Heráclito, del pensamiento de procesos, es que una sombra es algo que tiene que ser leída y analizada, contextualizada en el mundo material, como parte de un evento que surge de la relación entre diferentes agentes en un proceso, ¿no? Tú no puedes abstraer una sombra y analizar una sombra de manera abstracta, porque la sombra es el resultado de la relación entre tres objetos, una fuente de luz, una superficie donde se proyecta y un obstáculo. La sombra es el resultado de la relación entre tres objetos en el mundo. Tú no puedes analizar la sombra de manera abstracta. De la misma manera que tú dices, tú no puedes analizar la crisis de manera abstracta, como lo hace la economía. Los objetos ontológicos de observación de la economía, del idealismo, son abstracciones del mundo. Y estas abstracciones del mundo acaban construyendo este pensamiento profundamente fantasioso. O sea, crean un mundo de utopías, de distopías, de abstracciones, ¿sabes? Siempre salen con estos ejemplos. Digo, y esto es Milei en Twitter. Supongamos que no sé qué. Es que supongamos qué, cabrón. O sea, qué manera de alejarse del mundo, negar la historia, descontextualizar los actos para poder llegar a conclusiones que solo hacen sentido en la razón, ceteris paribus, ¿no? Es que necesitan todo el tiempo ceteris paribus y poner el mundo entre comillas para que su lógica haga sentido, cuando lo que realmente nos hace falta es materialismo, es historia, ¿no? O sea, es acercarnos al mundo, es acercarnos a lo contingente, a todo aquello que es contextual a la relación de los eventos y, como tú dices, conectar los actos con las consecuencias y las causas, ¿no? Y esta enfermedad idealista, es la abstracción, también me parece que es al mismo tiempo causa y consecuencia de nuestro propio vínculo con el mundo material, ¿no? O sea, con redes sociales, ¿sabes? Estamos acostumbrados a videos de 15 segundos y nos relacionamos con imágenes de avatar, estamos saturados con un optocentrismo que olvida el cuerpo, ¿no? Y le damos una prioridad absurda a unos sentidos y olvidamos los otros. Como que parece que la virtualidad, la digitalidad, la banalidad de la información
conduce a una praxis en el mundo que refleja el idealismo como la abstracción de la realidad. Y eso obviamente nos imposibilita de ser ciudadanos históricos, de ser ciudadanos materiales y contingentes, ¿no? Que es para mí el por qué existe por ejemplo, en los edificios de gobierno se quitan los cuadros históricos y se pone arte abstracta. O sea, que de alguna manera también niega la historia, o sea, olvida los errores, ¿no? Quita las figuras, matiza lo sucedido, ¿no? Y esto para mí es una enfermedad idealista. Totalmente. O sea, es que mientras hablábamos de esto del idealismo, el materialismo, no puedo menos que pensar, por ejemplo, en la paradoja de Zenón. A ver. La paradoja de Zenón es fácil, ¿no? Dice, si corren Aquiles y una tortuga, ¿quién gana? ¿Sí? Entonces, Zenón va a demostrar matemáticamente, ¿sí?, que va a ganar la tortuga. ¿Por qué? Porque Aquiles nunca va a alcanzar a la tortuga. ¿Por qué? Porque si tengo una línea, y esa línea dice, Zenón, la divido en dos, y a esta la vuelvo a dividir en dos, la vuelvo a dividir en dos hasta el infinito, siempre voy a estar dividiendo y nunca la va a alcanzar Aquiles a la tortuga. Eso es en términos, podríamos decir, en el papel, idealistas. Ahora, en la práctica, si ponemos a correr materialmente a una persona y a una tortuga, siempre la va a alcanzar. Claro. Es decir, que entre lo que ocurre en el cálculo y lo que ocurre en la realidad hay una diferencia a veces abismal. ¿Qué es lo que le pasa justamente a Milei? La paradoja de Zenón. ¿Por qué? Porque él dijo, cuando liberemos los precios se van a autorregular por la mano invisible, y ahora se da cuenta de que tiene que ir a amenazar a los empresarios de los grandes monopolios para que no eleven más los precios de lo que deben. ¿Sí? Es decir, se está encontrando con que su economía ideológica, su macroeconomía, no tiene nada que ver con la economía real en el mercado, en la cultura. Y por otra cosa, naturalmente simple, o sea, nosotros somos una cultura diversa a la cultura de Rothbard, a la cultura de Murray Rothbard, a la cultura de los grandes liberales, y como cultura distinta, necesitamos adaptación de ciertas cuestiones a nuestra propia, ¿qué es lo que ha hecho Perón, por ejemplo, más allá de que yo no soy peronista, pero el pensamiento de Perón es un pensamiento fuertemente latinoamericano, fuertemente enraizado en nuestras raíces actuales. Después podemos discutir si tuvo razón o no, pero creo que él lo que hizo fue tratar de partir de la materialidad argentina, de nuestra condición de, como diría Enrique Dussel, nuestra condición de oprimidos, y partiendo de esa condición de oprimidos, generar un tipo particular de pensamiento, que va a ser el pensamiento, la doctrina justicialista, que se meta en los problemas argentinos y dé solución a los problemas argentinos. Total. Trabajar sobre la soberanía, ¿no? O sea, que es muy raro. O sea, yo sinceramente las cosas que más sufro de estos gobiernos es ver la manera en cómo desestructuran todo el Estado para favorecer los intereses ajenos. Es increíble su manera su nihilismo de ser capaces de sacrificar al pueblo para favorecer intereses completamente ajenos. O sea, sinceramente no entiendo cómo una persona puede llegar a ese nivel de maldad. De verdad, yo tengo dudas de que estos pensadores que se autodenominan anarcocapitalistas o libertarios realmente tengan esa convicción con sus virtudes. Sí, o sea, sinceramente no entiendo cómo una persona pueda leer libros, dedicarse a estudiar y decir, no, claro, es lo que tenemos que hacer para que se estabilice que se balancee la curva de la oferta y la demanda, es dejar que los pobres se mueran. O sea, no entiendo cómo una gente llega a ese nivel de abstracción y maldad. No, bueno, ahí empieza la cuestión de lo que hablábamos al principio, el necrocapitalismo, el necropoder. Y a ver, hay un proceso encubierto en la Argentina. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al 2001, nos vamos a encontrar con que ocurre el famoso corralito, ¿no? El corralito implicó que los ahorros en dólares de los ahorristas queden en el banco, es decir, no se los daban a los ahorristas. Se produjo el corralito, no podían retirar sus ahorros. Claro, ahora no se produce un corralito. Lo que hace Milei es atar el precio de los alimentos al precio del dólar, con lo cual sube el dólar, suben los alimentos,
entonces se ven obligados, al no subirse los precios, a que aquellos que tienen ahorros en su colchón, en su casa, en dólares, tengan que ir a vendérselo al Estado, al gobierno, a venderlo, deshacerse de sus ahorros para poder alimentarse. Pero no solo eso, ahora se está metiendo el foco, por ejemplo, en las universidades. Milei no va a privatizar la universidad, no es que va a sacar un decreto y va a decir ahora las universidades van a ser todas privadas. No, lo que va a hacer acorralarlas, desfinanciándolas, para obligarlas a que tengan que cobrar una cuota a los estudiantes. Y de esa forma producir un proceso de privatización. Lo mismo va a pasar con la salud, que de hecho es lo que está sucediendo en gran medida, porque al no pasa con los medicamentos oncológicos, es decir, se está produciendo una deshumanización y un genocidio encubierto. Sí. Totalmente. Sí, es como obligar a que estos sectores que de alguna manera estaban protegidos de la lógica del capital ya no tengan alternativa más que doblegarse a la lógica del capital. Sí, exactamente. Sí. Y es triste porque esto está afectando también, y esto lo empiezo a notar, está afectando al pueblo al punto que yo siempre he considerado al pueblo argentino un pueblo realmente muy solidario, de hecho seguramente lo va a seguir siendo, pero antes era, y cuando digo antes me refiero hace 3 meses atrás, y te doy un ejemplo. Yo para ir a la casa de mis suegros me tomo un colectivo, un bus, ¿sí? Ese bus en ese momento salía 60 pesos, ¿sí? El viaje. Entonces, muchas veces vos te encontrabas con que querías cargar la tarjeta y no había crédito, bueno, no conseguías, te subías al colectivo y le preguntabas a alguien si te pagaba el boleto y vos le dabas el dinero. En el 90% de los casos no te aceptan o no te aceptaban el dinero, ¿sí? Okay. Te lo pago. Decía, no pasa nada. Yo te lo pago. No pasa nada, te lo pago, no pasa nada. Bueno, ahora lo que está sucediendo es que no es que te cobran el dinero, sino que simplemente no te lo pagan. Nadie se acerca a querer pagártelo. ¿Por qué? Porque ahora el boleto se fue a 300, 400 pesos y muchas veces las personas tienen calculado lo que es para su propio viaje de ida y vuelta. Con lo cual está produciendo fenómenos de individuos que necesitan volverse más fríos ante la necesidad ajena para poder cubrir su propia necesidad. Claro, pero digo, y esto Diego, me parece brillante la interpretación, porque pues a fin de cuentas, a la historia de la instrumentalización de la ideología liberal durante el proceso de la colonia, era más que nada una estructura moral que se le implantaba a las colonias para sacarlos de la supuesta holgazanería precolonial. Tal cual. O sea, entonces, la lógica del sujeto liberal es la lógica de la competencia individualista. Entonces, me parece que estos fenómenos culturales, de nuevo, surgen dadas las condiciones materiales. O sea, ve qué perfecto ejemplo. La condición material es, oye, pues hay escasez, hay una dinámica de competencia, hay una relación social mediada por el intercambio del capital o el valor del dinero como este mediador universal, metafísico, abstracto. Y claro, eso obliga a la gente a empezar a observar a sus contemporáneos como enemigos, como competidores, como, ¿sabes? Como un problema al que hay que superar, ¿no? En lugar de verlo como, oye, un otro que me atraviesa con la palabra y participamos de una construcción de un futuro próspero, de un horizonte colaborativo, ¿no? Ahora todos son sujetos de la competencia, ¿no? Sí, incluso se están dando 2 fenómenos. Por un lado está el tema de la competencia y algo que no ocurría por lo menos antes, por lo menos de lo que yo he observado, es que empieza a ocurrir o a acontecer con más pronunciadamente el fenómeno del derrame. ¿En qué sentido digo el derrame? Hoy por hoy, por ejemplo, si querés ir a hacer una compra en cualquier supermercado, te vas a encontrar con que no baja una compra para una cena de los 8.000 pesos aproximadamente, 8.000, 9.000 pesos, que equivalen aproximadamente a unos $9, 8 o 9 dólares. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos mucho billete, entonces te dan mucho vuelto, entonces empezás a acumular de a 10, de a 20, de a 10, de a 20, de a 10, de a 20. Llega un momento que tenés una bolsa así de billetes de 10 y de 20, que no valen y nada. como esos billetes no valen nada, entonces decís, ¿qué hago con esto? Y bueno, hay un montón de indigentes, entonces vas a ellos y les empezás a dar eso que ya te sobra.
Entonces ahí se empieza a producir este fenómeno de derrame, cosa que antes no ocurría. No le podés comprar una comida como antes uno le podía comprar, porque eso implicaría que tengas que comprar una cena completa, Claro. es decir, gastar mucho más de lo que hubieras gastado antes, sino que ahora tampoco eso que le das, que parece un montón, significa algo para ese otro. Claro. Más bien lo que haces es hacerte un favor a vos de quitarte ese bulto de encima. Sí. Claro, ¿Sí? Qué raro, ¿no? Sí, qué raro, porque pues digo, a fin de cuentas la solidaridad que puede existir, este altruismo, ¿no? Que nos nace como, pues entendiendo que están pasando por una situación difícil, los índices de pobreza que están hoy en Argentina terribles, los de hambruna también, y aparte, o sea, qué dolor ver cómo, por ejemplo, Lula está teniendo resultados increíbles con el proyecto Fome Zero en Brasil. Retomando el desastre que había dejado la administración de Bolsonaro y ahora viendo cómo pues, nuestros hermanos al lado están viviendo pues, una situación tan catastrófica. Y a fin de cuentas también a mí, o sea, esta historia, y digo, lo comentó Marcelo Gullo, no sé si has leído sobre él, que también es un filósofo argentino materialista muy bueno, que es el de la teoría de la insubordinación fundante. Marcelo Gullo habla de la importancia geopolítica de la solidaridad entre brasileños y argentinos, ¿no? Porque, o sea, la conexión del Río de la Plata, o sea, hay una serie de cauces que son muy importantes, que si estuvieran conectados, articularían la relación de Latinoamérica. Y mientras Argentina y Brasil mantengan una enemistad o una incompatibilidad política, imposibilitan la gestión geopolítica de toda Latinoamérica. Entonces, claramente, para Estados Unidos, Argentina es fundamental, dado que Brasil se les fue de la mano, ¿no? O sea, en Brasil trataron de hacer una revolución de colores tumbando a Dilma Rousseff con un golpe de Estado y el financiamiento de un juicio completamente artificial, Lava Jato, ¿no? Donde trataron de meter a Lula a la cárcel y aún así desde la cárcel ganó Lula, hizo una jugada maestra de ajedrez, medio que apadrinándose con Estados Unidos para llegar otra vez como candidato y ya entrando a la presidencia se asoció con BRICS y solidificó su posición geopolítica entrando a BRICS y poniendo a Dilma Rousseff, después de haber perdido la presidencia como presidenta del Banco de Desarrollo de Shanghái, de BRICS, ¿no? Y Argentina al mismo tiempo cae en las garras del imperio y se aísla del resto de Latinoamérica, ¿no? Y crea como este punto pivotal geopolítico aislado, que aparte no solo se aísla a sí mismo y produce un dolor profundo para su población, sino que desarticula toda posibilidad de que Latinoamérica empiece y capitalice en este momento de profunda debilidad del imperio anglo y articule realmente una intencionalidad de una gran América, ¿no? O sea, de todos nosotros como hermanos, lusoparlantes, hispanoparlantes, con tantos valores en común. A ver, por favor, yo soy gaucho, yo nací por cerca de Porto Alegre, yo tomo mate. Claro. O sea, yo tengo mucho más en común con un argentino de lo que cualquier brasileño pudiera reconocer, ¿no? Pero es muy difícil verlo porque existen todas estas divisiones ideológicas y como tú dices, o sea, son estos actos simples de bondad y de humildad que nos deberían de recordar la importancia de, oye, pues no estamos nada lejos, o sea, estamos muy cerca, no necesitamos los unos a los otros todo el tiempo. Mira, vos sabés que, y con esta palabra creo que vos me vas a entender bien. Yo sabés que veo en la Argentina un proceso que no había visto antes, pero que ahora se ve muy marcado, que es que empiezan a emerger los malinchistas. Híjole, a ver. ¿Sí? Vos ubicás a la Malinche. Claro, en México es súper común esa palabra. Claro. Por eso te digo, es decir, la Malinche, ¿quién fue? La Malinche fue una india, una indígena que fue entregada a Cortés y que va a jugar un papel fundamental en la conquista. ¿Por qué? Porque va a oficiar de traductora ante Moctezuma y ante uno de sus generales, porque van a jugar este pivote, ¿no? Y este general le va a traducir lo que decía Moctezuma, es decir, las negociaciones con Moctezuma, ¿quién las lleva a cabo? Las va a llevar Malinche. Malinche tiene la particularidad que no solamente va a traducir, sino que va a interpretar lo que dice el imperio, es decir, Moctezuma en este caso. Claro, ante el colono, ante Cortés. Entonces, ¿qué sucede? Ella va a jugar un papel fundamental porque va a ser la clave para lograr la conquista. Y en el momento en que se estaba tramando una revuelta por parte
del Imperio Azteca, va a ser la Malinche la que va a escuchar y la que va a llevar la información. Es decir, el Imperio Moctezuma cae en gran medida gracias a la venta de la Malinche. Claro. Entonces, esto del malinchismo, te doy un caso, ¿no? Hoy me acabo de desayunar, hace cosa de 2 horas, que se ha apostado en el Paraná, entre Uruguay y Argentina, un buque de guerra estadounidense, ¿sí? Sí. Con permiso de Milei, digamos, ¿no? Es decir, ¿no hay ahí un proceso malinchista de venta, de entrega de nuestra nación? Totalmente, Diego. Y digo, perfecto análisis, o sea, esta idea como del el traidor de la patria, o sea, es un traidor interno, ¿no? O sea, es un vendepatrias. El malinchista, sí. Palabras de barrio, es un vendepatrias. Y me parece también que va de la mano, fíjate, con una anglofilia muy peligrosa. Porque, pues, a fin de cuentas, el liberalismo como ideología, y tú lo habías mencionado antes, no se es ajeno. O sea, refleja una lógica que no es importada, ¿no? Aquí sería importante recuperar a Edgar Said con el orientalismo y cómo el otro, al que coloniza, lo determina en su subjetividad, pero el que es determinado por la mirada del colono necesita al colono como validador de su propia identidad. Totalmente. Y es increíble cómo el argentino, y la verdad es que aquí también el brasileño, y muchos mexicanos, y seguramente muchos colombianos, y muchos venezolanos también, y la verdad toda Latinoamérica, acaba con estos valores malinchistas, sin darse cuenta, porque entregan su lógica a la lógica del liberal, pero a la lógica liberal como ideología, o sea, como ontología. O sea, ellos entienden su lugar en el mundo con palabras anglófilas, con términos de liberalismo, en un sentido. Y obviamente, pues digo, si esa es tu manera de interpretar el mundo, y entendiendo también a Freud, ¿no? De cómo hay cosas que no sabes que sabes. O sea, tú tienes todas estas ideas preconcebidas, todos estos presupuestos a priori sobre el funcionamiento del mundo. Si nunca te los has cuestionado, tú navegas por el mundo sin entender que tu lente, o sea, la lógica presupuesta en tu observación del mundo, es una lógica liberal. Entonces, esta gente está hecha, diseñada, preconcebida, condicionada por un sistema para transformarse en capital humano. O sea, es gente que nace para eso, ¿no? O sea, son humanos del capital, no son humanos en un sentido pleno, porque no están constituidos en su relación material en el mundo. Son humanos solo en tanto cuanto el capital los condiciona. Y obviamente, pues, usan términos en inglés, o sea, creen que lo mejor para ellos es entregar el litio, creen que lo mejor para el país es dejar que las multinacionales vengan a hacer monopolios, creen que lo mejor para el país es dolarizarse. O sea, hazme el favor, güey. Es increíble. Y aparte, si uno se pone a pensar, nosotros como en Argentina tenemos una carga fuertemente proveniente de muchos países, un conglomerado de muchas naciones. Tenemos un pensamiento fuertemente criollo, pero todavía siguen habitando en nosotros los primeros pueblos originarios. Claro. Y a mí me duele poderosamente cómo se sigue ocurriendo las mismas luchas que ocurrían en la época de Sarmiento con Facundo, por ejemplo, como las relata el Facundo de Sarmiento. Sigue existiendo esas luchas entre el mestizo, ¿sí? Una gran figura, el mestizo, y el criollo. El mestizo es el hijo de la indígena con el español, ¿no? El mestizaje. Y después tenemos el criollo, que son 2 españoles que tienen un hijo y ese hijo nace en el país. Entonces, el criollo contra el mestizo empiezan a luchar entre sí y empiezan a discriminarse entre sí. Hoy por hoy el mestizo se termina convirtiendo en lo que se llama comúnmente el negro, ¿sí? El cabeza, el villero, etcétera, etcétera, y el criollo es el que vive en Barrio Norte, el que vive en la capital, el blanquito, el rubiecito. Tal es así que cuando acá se habla de belleza, te dicen, pero es un lindo muchacho, y sí, es rubio de ojos celestes. Típico europeo criollo nacido en la clase burguesa, digamos. Pero y el ascenso social tiene que ver con pasar con ese cruce, ¿no? De hecho, a ver, si uno analiza así como un poco semiológicamente, pensemos en las novelas de la tarde, ¿no? Sí. No sé, María la del Barrio, que seguramente vos la habrás escuchado nombrar. Claro. Digo,
la chica del barrio que se enamora del muchacho que es de la familia pudiente y de esa forma logra el ascenso social, pero cuando ella está ahí arriba, entonces se encarga de pisotear y de vengarse con los que están abajo. Es decir, digo, empieza a haber este procedimiento en Argentina donde nosotros fuimos los oprimidos y ahora, como si fuera una identificación con el opresor, empezamos a oprimir también. Claro, claro. Digo, aquí es importante reivindicar a Paulo Freire, ¿no? O sea, si la educación no es emancipatoria, el sueño del oprimido es volverse el opresor. O sea, y tal cual. O sea, es la fantasía, ¿no? De volverte rico con un esquema piramidal, engañar a quien tengas que engañar y oprimir. Mirá, una de las cosas que yo te había puesto en el posteo, que tenía que ver con el tema de la autoayuda, yo creo que esto, a ver, no nace de un repollo, no es que de golpe aparece el fenómeno Milei, yo creo que hay dos componentes. En principio, tiene que ver con el componente de la pandemia, que ha sido fuerte, es decir, esto que está ocurriendo en Argentina tiene que ver un poco con cierta cosa que se engendra, se concibe en la pandemia. Pero esto que se concibe en la pandemia tiene su suelo fértil en la ideología que durante mucho tiempo se fue implantando poco a poco en los últimos 20 años, 20, 25 años, que en un descreimiento, y esto es bien de la doctrina epicúrea, ¿no? Los epicúreos se alejan, por así decirlo, de las políticas sociales o del pensamiento social o del hacer política en el demo, y se crean su propia e individual comarca, que se llamaba El Jardín, donde ponían a disposición todo en común, pero en esa circunscripción muy cerrada, alejándose del mundo, ¿no? Bueno, los estoicos un poco también, pero en menor medida. Ahora, lo que empieza a ocurrir acá es que todas estas doctrinas de autoayuda que se basan en el principio de placer, es decir, placer individualista, placer corporal, placer del dinero, etcétera, etcétera, muy hedonista como Epicúreo, se alejan de lo social. Primero hay un alejamiento de lo social, un alejamiento de lo político, un alejamiento al punto de no inmiscuirme en política, y empiezo un proceso de desarrollo personal. Si crezco yo, crece todo cuanto está a mi alrededor. Sí. Pero ¿qué pasa? Lo que estuvieron consumiendo no es desarrollo personal, sino ideología de cosificación. Entonces, cuando llegó el momento, esa ideología cosificadora simplemente explotó, y todos aquellos que fueron adoctrinados desde ese lugar emergen como defensores del capital, porque básicamente es el defensor de su doctrina. O sea, lo que es autoayuda hoy era el antiguo examen de conciencia de los calvinistas, pero distinto nombre, igual proceso. Sí, total. Comparto contigo. Yo creo que, o sea, haces muy bien en señalar este punto. Me gusta mucho la manera como lo planteaste, de decir, a fin de cuentas, la autoayuda parece ser la religión del capital, ¿no? Porque es como primero, hiperindividualización, una autonomía del sujeto abstracto sobre la materia, ¿no? Es cambia tu mentalidad, cambia el mundo, ¿no? Entonces es la victoria del idealismo sobre el materialismo, ¿no? Es el sujeto cambia la materia. Entonces tú cambias tu mentalidad de abundancia, ¿no? Entonces cambias la mentalidad, el mundo cambia. Es la victoria del idealismo. Y prepara el terreno perfectamente, como tú dices, para que estos gobernantes vengan y la gente con su sesgo de confirmación encuentre en esa narrativa algo que encaja perfecto con su manera de ver el mundo, completamente ideologizada, ¿no? Que concuerdo contigo. Yo no quitaría el dedo del renglón, tocayo, de la culpa del liberalismo de izquierda de los últimos años. Los liberales de izquierda de los últimos años sembraron y prepararon el campo para el ascenso del neofascismo, o de más bien, no me gusta el neofascismo, de este liberalismo autoritario que tenemos ahorita en surgimiento en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque sabemos que las prácticas liberales de izquierda producen sistemáticamente fracaso económico. O sea, esto es un hecho. O sea, tú abres el mercado y al único que favoreces es a los países bien establecidos con soberanía que protegen su mercado. Tú abres el mercado y ellos vienen a robarte hasta los calzones. Totalmente. Sistemáticamente, la ideología del libre mercado sirve como neocolonialismo. Eso es todo. El neoliberalismo, el liberalismo de izquierda, o sea, la izquierda populista en Latinoamérica, lo que hizo fue prostituir a los países latinoamericanos. Fue transformar el proceso de la colonia, que
se hacía a través de un paradigma más Foucaultiano, a transformarlo en un paradigma más deluciano de la sociedad del control, donde la lógica del capital como cibernética, como filosofía cibernética, produce una lógica que tumba cualquier tipo de soberanía para permitir la proliferación del capital como fin en sí mismo y la extracción de plusvalor hacia el norte global desde el sur global. Entonces, Totalmente. aquí es importantísimo señalar el error crónico del liberalismo de izquierda latinoamericano. Esos son culpables de haber, primero, creado las condiciones para que el pueblo deteste la política, culpe a todos los políticos de corrupto y plantee que la solución es menos política, ¿no? Entonces, esto, cuando la gente entiende que, bueno, pues el problema eran los políticos corruptos que robaban, pues la solución es menos política, ¿no? Lo cual es perfecto para el liberalismo con tendencias binarquistas. Llegar y decir menos Estado, cortar subsidios, acabar con la casta, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente descontextualizada, mal informada, ideologizada, no entiende cómo esto realmente sistemáticamente lo que ha producido es favorecimiento crónico a los países bien establecidos con soberanía y proteccionismo económico. Mira, es interesante esto que mencionas. Yo pensé automáticamente una imagen y después te lo voy a trasladar a la política. Se te enciende la luz de la falta de aceite en el auto y rompes la luz. Ándale, claro. Sí, justo. Porque si no, los políticos son corruptos, entonces ¿qué hacemos? A sacar a los políticos. Exactamente. Pero eso genera un problema muy grave, que es como hay una relación entre el ideal, por ejemplo, corrupción, un político como una especie de político en el mundo de las ideas platónicas, si eso podría llegar a existir, abstracto, una abstracción, un concepto, una noción. Lo mismo va a pasar con la pobreza. La única forma de que la pobreza sea algo es en el pobre. De la misma forma que la corrupción no es algo que está en el mundo de lo abstracto, sino que está inserta en un individuo, en ese individuo político. Entonces, la forma de eliminar a la corrupción es eliminando al político, de la misma forma que eliminar la pobreza es eliminando al pobre. Exacto. Ahí está el peligro. Claro. Es decir, esta ideología que parece ser muy atractiva desde el punto de vista, reduzcamos el Estado, hagamos un Estado mínimo, eliminemos a los políticos, etcétera, etcétera, conlleva el hecho de que tarde o temprano se va a eliminar al pobre, y de hecho es lo que está sucediendo. No hay una eliminación directa, no es que se va a fusilar personas de bajos recursos, pero se los va a desfinanciar a tal punto que ya no tengan que comer, es decir, y no solamente eso, se está produciendo también una especie de, podríamos decir, no solamente genocidio, ¿sí? Aislamiento social, o sea, como es el paradigma de la sociedad de control, no tienen tarjeta de crédito, no tienen residencia, no pueden acceder a crédito, no pueden comprar casa, no pueden rentar, o sea, son sujetos fantasmas. La idea del destierro, en el sentido clásico, se actualiza con el paradigma de las sociedades del control de luz a que son muertos vivientes. O sea, son sujetos muertos en vida, ¿no? O sea, perambulan por la sociedad sin ninguna capacidad de interacción, porque todas aquellas barreras sutiles para la funcionalidad de un individuo, ¿no? O sea, yo soy dividuo en el sentido de que soy un individuo para el crédito, soy un individuo para la moral, soy un individuo para la justicia, ¿no? Pero soy un individuo entre estos diferentes sistemas que de alguna manera se intersectan en mí como sujeto de la sociedad y de la vida. Pero estas personas marginadas que tú nombras, quedan como fantasmas, muertos en vida. Ni siquiera se les necesita matar, es peor. No, totalmente. Ni siquiera se gasta, se invierte dinero en hacerlo. Claro. Lo que hay que hacer es, como pasa por ejemplo con el Hospital Garrahan, que se le ha quitado el subsidio para los pacientes oncológicos. Se ha encarecido tanto los medicamentos oncológicos que aquellos que no pueden comprarlos simplemente no pueden seguir con el tratamiento. Y no hay una política, sino que más bien lo que hay es administración. Es decir, se ha cambiado la gestión política por una gestión administrativa, con lo cual la Argentina deja de ser un país y pasa a ser una empresa. Con las lógicas propias de la empresa, que es maximizar ganancias y minimizar gastos,
donde la política no es de retención y no una política inclusiva, sino exclusiva, con una política de derechos de admisión. O sea, la único que tiene derechos es la empresa de admitir o no admitir, pero vos dentro de la empresa no tenés derechos más que los que yo te permito tener. Es decir, eso es lo que está sucediendo en términos políticos, por lo menos, y económicos también. Sí. Estamos llegando a la hora, Diego. ¿Qué hacemos? Sí, tocayo, complicado momento. Pues digo, no sé, o sea, a mí se me hace que, o sea, yo siempre trato de como de humillarme en estas conversaciones, en el sentido de reencontrarme con la humildad, pues de sabernos, o sea, sujetos históricos, ¿no? O sea, que hay fuerzas materiales mucho más grandes que nosotros. Nos compete un cierto nivel de responsabilidad en tener estas conversaciones, en tratar de proporcionar a la gente interesada con el herramental, muchas veces a través del lenguaje, a través de la metáfora, a través de los ejemplos, para que sean capaces por lo menos de resignificar su experiencia en el mundo. Pero muchas veces la capacidad de ejercicio y práctica que tenemos aislados es muy pequeña, ¿no? Digo, hacemos la lucha, me parece que es importante. La verdad es que te agradezco mucho por la conversación, siempre un placer. La planeamos para media hora y acabamos con 1 hora, pero la verdad es que estoy muy contento con la charla, estuvo muy bonita. Bueno. Y pues nada, yo creo que pues hay que seguir platicando. Sí, para mí también, digo, ha sido un gusto. Creo que hay mucho todavía y Milei nos va a seguir dando tela para cortar, o sea, y análisis, eso, olvídate. Así memes que también. Sí, no, ni hablar. Entre fake news y memes tenemos para rato. Sí, así que, bueno, ha sido un placer, Diego. Realmente muy contento de que hayamos tenido este momento juntos. Y bueno, esto queda grabado, después yo te robo ahí y bueno. Vale, buenísimo. Te agradezco muchísimo a toda la gente que se conectó. Muchísimas gracias. Siempre un placer verlo por acá. Aprovechen que están aquí. Vayan a seguir a Diego. La verdad es que tiene un contenido bien chingón. Vale muchísimo la pena. Y nada, tocayo, cuélgalo de tu canal. Me avisas, lo comparto y lo voy a descargar para subirlo a YouTube con tu permiso. Buenísimo. Muchísimas gracias y te mando un abrazo grande desde Argentina. Igualmente, hermano. Cuídate mucho. Buen día a todos. Buen día.